Síntesis informativa semanal del senador nacional Rodolfo Urtubey. Acuerdos en el Senado. La Comisión de Acuerdos, presidida por Rodolfo Urtubey, aprobó pliegos de ascensos y traslados en las Fuerzas Armadas. Y por unanimidad, la Comisión aprobó el pliego de ascenso post-mortem del coronel Manuel Frías, lugarteniente de Güemes, en la Guerra Gaucha. Pero con eso estamos cumpliendo con el pedido del Ministerio de Defensa para que se produzcan en tiempo y forma los ascensos militares y los consecuentes traslados militares. Así que creo que ha sido una reunión muy positiva. También hemos aprobado el ascenso post-mortem del coronel Manuel Arias, que fue un héroe de la Guerra Gaucha, lugarteniente del general Güemes en la guerra contra los realistas en el extremo norte del país, que bueno, es un ascenso post-mortem después de toda una historia. Creo que es un reconocimiento merecido. Modificaciones en el impuesto a las ganancias. Acordadas entre el Gobierno Nacional, los gobernadores y los gremios, que eleva el mínimo no imponible y modifica las escalas, Rodolfo Urtubey expuso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Este sistema es provisorio ex profeso. O sea, no está puesto para quedarse para siempre, ni mucho menos, porque sería, me parece a mí, desde el punto de vista presupuestario, poco serio. Esto es simplemente para cubrir un bache. ¿Por qué? Porque acá se discutió el impuesto a las ganancias en el presupuesto y después se rediscutió 25 días después. Y entonces, como se amplió el impuesto digamos, a la ganancia, podríamos haber tenido dos caminos: o reformar el presupuesto y reformar el número y el cálculo de ingresos del presupuesto y el cálculo de gasto del presupuesto para acomodar esta torta final de ganancias, o hacer este bypass provisorio, digo yo provisorio, no puede ser definitivo ni debe ser definitivo, por el cual el Estado Nacional, de la plata de los ATN que tiene atribuida a su porción de participación del impuesto a las ganancias, decide desprenderse de esa parte que tiene atribuida, digo, en el reparto de ganancias a la porción del Estado Nacional y cubrir este bache. Ahora, lo que hay que hacer el año que viene, en el nuevo presupuesto, es discutir un número de impuestos a la ganancia que sea coherente con el que realmente va a ser computando las deducciones y un mínimo no imponible que recordemos que se va a actualizar automáticamente. De manera tal que no solamente se achica la discrecionalidad de una futura discusión política del mínimo no imponible porque se pone una regla objetiva de fijación del mismo, sino que además con la anticipación, digamos, de la discusión del presupuesto, en tiempo y forma se va a poder absolutamente hacer un cálculo, digamos, de recursos coherente con ese número que dé ensanchada, digamos, con esa base, con ese mínimo no imponible actualizado. Es decir, quiero decir, esta cláusula transitoria, digamos, la garantía que es la garantía del presupuesto y la garantía de este Senado de la Nación, que cuando discute el presupuesto plantea estas cuestiones. O sea, digamos, más garantía que la discusión del presupuesto, la ley del presupuesto, que la ley fundamental de los argentinos, no hay. Y la garantía es que nosotros mismos como senadores seamos muy cuidadosos de que ese aumento del mínimo no imponible que se genere en forma automática no genere una merma del impuesto a las ganancias que nos afecte. Así que el año que viene, cuando discutamos el presupuesto, vamos a poder saber cuál va a ser el impacto de la actualización del mínimo no imponible y cuál va a ser el monto, digamos, de ganancias que va a haber que coparticipar. Y en función de eso, en el presupuesto nacional deberemos consignar cuál es el monto tanto de gastos como de ganancias. Por eso digo, esta cláusula transitoria, yo para aclararle a la senadora, yo entiendo que esta cláusula debe ser transitoria ex profeso. Es decir, no podemos establecer como método definitivo un método del cual hay un presupuesto, digamos, que es más chico y lo completamos por afuera. Digamos, esta completada por afuera, digamos, tiene que ver con parece un camino más rápido que volver a rediscutir todo el presupuesto. El Senado aprobó en sesión especial las modificaciones al impuesto a las ganancias. El Estado Nacional compensará a las provincias con aportes del Tesoro Nacional la merma de ingresos fiscales que provocará el aumento del mínimo no imponible. Hemos votado una norma muy importante que es que el Poder Ejecutivo se compromete a cubrir esa merma
de ingresos fiscales que va a producir esta ley, dando ATNs a cada una de las provincias. Tanto el gobernador como yo en el Senado, obviamente pusimos el grito en el cielo en esta materia. Además, para no hacer oposición por la oposición misma, trajimos un proyecto alternativo de entrada, antes que inclusive el presidente convocara este diálogo y surgiera este proyecto alternativo. Nosotros rápidamente aportamos, juntamente con la denuncia, juntamente con el reclamo, aportamos como solución un proyecto alternativo que de algún modo fue tenido en cuenta en este proyecto que tenemos. Nosotros proponíamos un camino intermedio entre lo que había votado diputados y lo que había propuesto oportunamente el gobierno, que había resultado muy insuficiente. El Senado también aprobó la ley de aseguradoras de riesgo de trabajo. La RT, porque eran bastante engorrosos, pero estamos también de acuerdo en que se trate de evitar esa litigiosidad exagerada que lo único que hace es generar mucho tiempo, muchos gastos y trabajadores que en enormes juicios que nunca se cobran, tardan años para cobrar. También estamos de acuerdo en eso, pero creemos que como lo hemos dicho ahora y con las reformas que le hemos introducido, eso se puede hacer sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores. Esto fue Síntesis Informativa Semanal del senador nacional Rodolfo Urtubey.